actividades académicas, una oportunidad para rendir homenaje a dos personas que se constituyeron en mentores, acompañantes, cuestionadores de las actividades de nuestro grupo de investigación. Entonces, me alegra que estén presentes, tener esta acogida y esperamos tener una conversación agradable esta tarde. Vamos a escuchar, antes de empezar con el panel, las palabras de la doctora Claudia María Payán, la decana de la Facultad de Salud, quien se excusa por no estar presente el día de hoy por cruce de actividades, y entonces las trae en la voz de Mateo Gallego, que es el director de la Oficina de Comunicaciones. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo la profesora Lina, vengo en representación de la señora decana, que se disculpa por no poder asistir, precisamente por un cruce en la agenda. Reciban un cordial saludo de parte de la decana de la Facultad de Salud, profesora Claudia María Payán Villamizar, quien de antemano lamenta no poder acompañarlos de manera presencial en este espacio tan significativo para nuestra comunidad académica. Sin embargo, ha querido hacerse presente a través de estas palabras y expresar su especial cercanía y reconocimiento con este encuentro. Nos reúne hoy un momento profundamente significativo para nuestra facultad y para nuestra comunidad académica, en el marco del Seminario de Neurociencias del Centro de Estudios Cerebrales titulado Subjetividad, Cultura y Cerebro. Nos convoca un espacio que ha sido concebido como un escenario de diálogo interdisciplinar, reflexión crítica y encuentro entre distintas formas de comprender la mente, el comportamiento humano y su anclaje biológico, social y cultural. Este seminario ha permitido integrar miradas provenientes de las neurociencias, la psicología, las ciencias sociales y las humanidades, reconociendo que el estudio del cerebro no puede desligarse de la experiencia subjetiva ni de los contextos históricos y culturales en los que ésta se construye. En este sentido, no solo cerramos un ciclo de reflexión académica, sino que abrimos un espacio de memoria, gratitud y de reconocimiento. Y no podría existir un escenario más coherente para rendir homenaje a dos maestros que dedicaron su vida precisamente a pensar, enseñar y acompañar esa complejidad humana. La profesora María Cristina Tenorio, que en paz descanse, y su esposo, el profesor Anthony Sampson, también que en paz descanse. Hablar de ellos no es únicamente hacer un recuento de trayectorias académicas, es evocar presencias que marcaron una época, que dejaron huellas en el aula, en los pasillos y sobre todo en la formación ética y humana de generaciones enteras de estudiantes. La profesora María Cristina Tenorio, una intelectual rigurosa y profundamente comprometida con la universidad pública. Su trabajo articuló la psicología con la cultura, el lenguaje y los contextos sociales, promoviendo siempre una comprensión integral del sujeto. Su enseñanza estuvo orientada a formar profesionales críticos, sensibles y responsables, capaces de pensar la subjetividad humana más allá de simplificaciones, con dedicación académica y también con un compromiso social. Y el profesor Anthony Sampson, por su parte, encarnó el sentido más amplio y noble de la labor docente. Un maestro que entendió la enseñanza como un ejercicio de diálogo, de escucha y de reflexión permanente. Su legado vive en la manera en que muchos de nuestros egresados comprenden hoy la psicología, como una disciplina que exige pensamiento crítico, sensibilidad ética, y una profunda atención a la experiencia humana en sus múltiples dimensiones. Para la decana de la Facultad de Salud, quien conoció y compartió estos espacios académicos con ambos profesores, este homenaje tiene un significado especial. María Cristina Tenorio y Anthony Sampson no fueron solo profesores destacados, fueron referentes académicos y humanos, ejemplos de coherencia entre lo que se piensa, se enseña y se vive. Con la profesora María Cristina particularmente trabajaron la norma del plan de cualificación docente, que hoy es directriz institucional aquí en la Universidad del Valle. Hoy lo recordamos con respeto, con admiración y con gratitud. Su paso por esta universidad contribuyó a consolidar una tradición académica que valora la interdisciplinaridad, la reflexión crítica y la formación integral. Gracias a ellos, seguimos defendiendo una facultad
que entiende que el conocimiento científico debe estar siempre al servicio de la dignidad humana. A sus familias, a sus colegas, a sus estudiantes y a quienes los quisieron, les expresamos nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento. Sepan que su legado permanece vivo en esta institución y que su memoria seguirá acompañándonos en nuestra tarea de formar profesionales comprometidos con la salud, la vida y el bienestar de nuestra sociedad. Finalmente, este seminario de neurociencias nos recuerda que el estudio del cerebro adquiere pleno sentido cuando se abre el diálogo con la cultura, la historia y la subjetividad. Espacios como este reafirman el compromiso de la Facultad de Salud con una formación integral, crítica e interdisciplinaria, que al mismo tiempo nos permite reconocer y honrar con sus pensamientos la docencia, la calidad humana y a quienes contribuyeron de manera decisiva a construir estas miradas. Que las reflexiones compartidas y este acto de reconocimiento sigan inspirando preguntas, investigaciones y prácticas académicas que valoren la memoria, la diversidad y el profundo sentido de lo humano. Muchas gracias. A continuación quiero invitar a los tres panelistas para que me acompañen tomando asiento acá adelante. Estar aquí con estas tres personas representa para el centro pues una oportunidad valiosa. Las personas que tenemos de alguna manera, creo que es una mayoría, un tránsito múltiple de diferentes disciplinas, nos encontramos constantemente en esa tensión de pensarse desde varias orillas de las realidades. En el caso particular del Centro de Estudios Cerebrales, una pregunta que ha atravesado constantemente nuestros espacios ha sido cómo pensarse el cerebro sin caer en una pérdida de lo que es la experiencia humana dentro de ese pensarse. Y por otro lado, cómo trabajar en relación con la experiencia humana a través de la narración, por ejemplo en mi caso, y la relación con la literatura, sin quitarle esa capacidad de corporizar, de situarlo corpóreamente. El trabajo de la profe María Cristina y del profe Samson no diluye esas tensiones que hay entre las humanidades y las ciencias biológicas, pero a nosotros particularmente como grupo, cosa que le agradezco profundamente a Carlos Arturo González, que entonces ya llegó. Sí, yo llego. Bueno, porque él fue la persona que nos abrió el espacio en la casa con los profes y que nos introdujo en ese compartir ese mundo. Entonces, en ese sentido, esa atención, aunque no diluida, sí en esos espacios sí fue puesta bajo una atención de rigor conceptual, de cuidado, de ética, que nos permitía habitar de una forma adecuada, el desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo además productivo, porque terminamos de desacuerdo productivo, sinceramente. Había una atención epistemológica, pero claramente nos dimos cuenta de que lo que menos importaba era tener o no tener la razón, sino todo el tiempo que pasábamos en ese tipo de conversaciones. Entonces, algo que el centro le agradece profundamente a los profes, estamos hoy aquí para poder compartir con ustedes un poco de eso que pasaba. Espero que se aproxime. Pasaron varias cosas, pero se aproximarán a y para rendirle homenaje con cariño al profe Samson y a la otra. Entonces, yo he preparado unas preguntas, voy pensando en cosas que preguntarle a estas tres personas que me acompañan. Lo primero que voy a hacer es presentar a los panelistas, que creo que no necesitan presentación, pero lo vamos a hacer. Nos va a acompañar entonces el día de hoy el doctor Eduardo
quejas de sufrimiento humano y ha sido profesor en programas de psiquiatría y especialización de nuestra ciudad, ampliamente reconocido en su campo. ¿Sí? También estamos con Jorge Armando García, profesor de la Universidad del Valle. Él trabaja desde la perspectiva de la psicología cultural, fue muy cercano a la propia Tenorio y estuvieron trabajando sobre todo en pescarse la salud mental en los ambientes escolares, en el acompañamiento comunitario y en lo que es la experiencia principalmente en las comunidades. Y tenemos al profesor Efraín Crítica, es psicólogo, fue estudiante de los propios y es el director del Centro de Estudios Cerebrales, es neurobiólogo más que psicólogo, diría yo, y ha trabajado en el estudio de tejido cerebral humano, tanto en neurotipicidad como en condiciones patológicas como epilepsia, autismo, trauma perceptual. Entonces, estos son nuestros tres panelistas. La idea es que yo voy a formular unas preguntas, voy a tratar de intentar generar unos espacios y quisiera escuchar la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿sí? Desde sus campos de conocimiento sobre lo que yo les voy a preguntar. Espérense que no las tengo en memoria lo que finalmente decidí. Bueno, ahora sí. Entonces, ya sé, empecé con una cuestión muy relacionada con el profesor Samson, ¿sí? Y la definición de la mente, de lo mental, eso fue el inicio, cómo mirar, cómo podíamos cuidar los conceptos y qué estábamos nombrando cuando hablábamos de lo mental. Entonces yo quería hacerle la pregunta a nuestros panelistas el día de hoy desde cada una de sus disciplinas, ¿cómo piensan hoy la organización de la experiencia humana sin suponer una entidad mental universal previa? ¿Sí? Más allá de decir qué es la mente, ¿cómo la piensan desde sus disciplinas? Yo quiero que un permiso antes de responder a la pregunta, y es para explicarme a mí mismo de ustedes qué hago yo aquí. Voy a leer unas 3 páginas. Primero que todo debo celebrar y agradecer esta invitación que en lo que tiene que ver como homenaje a la memoria de Anthony y María Cristina Néstor Rompola, más allá de todos los saludos de pésames recibidos hasta el momento, situándome ante la gran responsabilidad de honrar intelectualmente ese gigantesco legado, en mi caso particular, recibido de Antonio Santos. En lo que tiene que ver con su importancia, esto es con el hecho de que nos encontremos 3 expositores de 3 modos de abordar la realidad, y dejo hasta aquí. Porque lo primero sirve a que la concepción eurocéntrica mantenga invicto su poder colonizador, que es, entre otras cosas, la ausencia de diálogo entre nosotros. Toda vez que la diversidad emerge como la gran protagonista del presente y es capaz de incidir definitivamente y de modo radical sobre la epistemia. Que tomo como encuentro de saberes, creo que permitiría justificar la creación de un espacio sostenible en el tiempo, tanto más que necesario cuando las hordas del pensamiento único avanzan, por lo menos en dispositivos de propaganda a la que los grandes medios de comunicación prestan su concurso bajo la manida justificación de que, en tratándose de opiniones, todas tienen el mismo derecho a divulgarse, ignorando que esa horda no apela tanto a la discusión abierta y razonable, sino a las vías de hecho en contra de todo aquello que contradiga el relato sobre el cual asientan sus posaderas y anatomas ocasionales. Después de lo dicho, quisiera precisar de antemano, es decir, desde antes de abocar los 10 puntos que nos ofrecen como guías de la discusión en este panel a los 3 participantes, desde qué consideraciones generales considero pertinente abordarlos desde lo que considero es el psicoanálisis hoy.
Esto es como practicante de un psicoanálisis que vincula con su práctica lo que podríamos llamar con el filósofo Martin Heidegger una permanente meditación reflexiva. No nos alarmemos porque apenas es el término. Meditación. Del diálogo entre culturas, sabido el poco interés puesto en nuestra formación con la cultura, en la cultura llamada occidental, acerca del conocimiento de otras culturas, particularmente la oriental, y a las cuales comenzaron a prestar interés filósofos como Schopenhauer, Heidegger y Nietzsche, y en la actualidad algunos psicoanalistas de la escuela lacaniana que han contribuido a un relativo pero llamativo auge del psicoanálisis tanto en Japón como en la República Popular China, y que se expresa más allá de la consulta del cine, la literatura y el arte orientales, incluyendo a la literatura coreana. Pero hay algo más: el avance del interés en las religiones en nuestros días, muy a pesar de la perpetua confrontación entre psicoanálisis y ciencia, llama a los psicoanalistas a estudiar la historia de una filosofía como la oriental, que no tuvo que reñir contra la religión budista para hacerse a un lugar de comprensión de lo filosófico, entendido como el arte de sabernos transformar. Mientras que del lado del occidente la filosofía apeló a la confrontación con la religión para hacerse a un lugar. Algunos psicoanalistas hemos tomado un camino en tal sentido novedoso y de consecuencias todavía impredecibles, cosa que para el psicoanalista no tiene por qué hacer parte de su discurso la predicción imaginaria de un futuro determinado. Para mí el psicoanálisis, el de Freud y de Lacan, abrieron caminos para posibilidades diversas, y su práctica y su enseñanza nos han dejado el legado de mantener abierta una apertura hacia los cambios que acontecen en los horizontes de cada época, que es una manera de desmodificar ese legado y dejarse afectar por otros discursos. A este respecto, consideramos que las lecciones acerca del cuidado de sí, impartidas por Michel Foucault en su seminario de hermenéutica del sujeto, nos llevan a considerar bajo sospecha el prefijo psico de la palabra psicoanálisis. Jan Aruch ha sido quizás el psicoanalista que más enfatizara sobre las consecuencias de esa enseñanza pompeiana. Toda vez que la conversión del psicoanálisis en una pastoral al servicio de los estilos de vida y de la consejería del crecimiento personal ha representado una verdadera calamidad que lo aleja de sus preceptos fundamentales. La apelación a los ejercicios espirituales de los griegos como referente histórico de una práctica de transformación del ser y no del individuo refuerza la idea de que el psicoanálisis no es simplemente la evolución producida por un neurólogo que nunca abandonó la neurología para inventar el psicoanálisis y pasa a vincular su obra con un acontecimiento antiguo, paradigmático, nuevo, totalmente ajeno a la ciencia positivista en la que se formó, aunque digamos de paso, la que nunca abandonó del todo. Recuérdese su idea al final de la vida, esperanzada de que el desarrollo científico algún día descubriría las sustancias que por el momento él denominaba función y a la que los investigadores y practicantes de la salud mental no vacilaron en denominarlo crucial neurotransmisor. Finalmente, un señalamiento acerca del horizonte de nuestra época. Jean-François Lyotard, en La condición postmoderna de 1989, señala que la postmodernidad se rige por la pérdida de validez de dos grandes relatos en nuestra época. Una doble catástrofe que ha tenido lugar. Por una parte, el gran relato del saber científico, denotativo, ya no es legitimado por una narrativa que en adelante perseverará considerando la precientífica, mientras que el discurso narrativo, impulsado desde la ilustración por el gran relato de la emancipación,
y también como supuesta instancia de legitimación del saber científico, ya no se sostiene más, porque ya no podemos admitir que un enunciado descriptivo científico se deduzca necesariamente un enunciado descriptivo de emancipación. Quería decir eso y la otra parte del texto lo considerando que vamos a tener en los puntos. Muchas gracias. Si usted quiere, comienza con si usted quiere. Empecemos con la primera parte y no se preocupe que de las 10 preguntas solo vamos a abordar unas 4. Sí, es como la parte, mira todo, pero tiene que comentar. Sí, yo lo sabía. Yo creo que la contribución de Antonio Sanz, y particularmente el artículo sobre la realidad mental, sobre la mente, pone al frente la gran crítica que se le hace desde el psicoanálisis al positivismo, que es la consideración de un objeto único, no diverso, no sujeto a determinismos particulares, sino universal. Y en ese sentido, al introducir la diversidad, introduce entonces la exigencia de dar respuesta a cómo eso que no es universal, que no puede considerarse objeto único, es abordable desde el punto de vista de diferentes discursos científicos y no de uno solo. En el psicoanálisis intentó por parte de Lacan hacer una especie de cientificación del psicoanálisis como la idea de los matemas, pero esos matemas que daban cuenta de una aproximación a la realidad mental todavía dependía mucho de la consideración freudiana del aparato psíquico. Lacan lo que quería presentar era una conclusión, es que toda ciencia, para ser verdadera, tiene que ser formulada matemáticamente. Pero al hacerlo, se ignoraba, y ahora sería de parte del psicoanálisis, las singularidades. El matema define lo psíquico mental del ser humano, y al decir eso, al hacer esa afirmación, se ignora la singularidad. Es decir, hay singularidades que escapan al discurso psicoanalítico europeo de 1899 o de 1905. Incluso Lacan llega a ser tan crítico después de haber hecho su retorno a Freud, que aquello que fue de una validez universal, que era el computador de Edipo, Lacan lo consideraba un sueño no interpretado de Freud. ¿Sí? Como queriendo decir, de muchas maneras, que hay que interrogar la idea de que sea universal. Y eso me hace recordar una conferencia que dictaba Estanislao Lorca hace tantos años, hace 40 años, que alguien desde la comunidad o descendiente le preguntó que pensaba como psicoanalista del complejo de Edipo en la raza negra. Y Estanislao le respondió: allá no existe. Pensando, no sé, el asunto de la efectividad, este tema que se nos marca de la psicología cultural, de la perspectiva de la psicología cultural, pues primero que todo debería aclarar que dentro de la psicología cultural, pues, que es una perspectiva que empieza a desarrollarse entre los 70 y los 80, actualmente había unas vertientes que están asumiéndose también como psicologías culturales, ¿no? En ese momento podría decirse que hay una psicología cultural general, que es la que viene de Aaron Brunner, de Michael Gold, de Barbara Foucault. Había una psicología cultural del desarrollo que está más, por así decirlo, vinculada al pensamiento de Balziner, de Schroeder,
incluso de Jacobson y toda esta visión lingüística del desarrollo. Y habría una visión que es la de donde yo me sitúo y es donde estamos trabajando en los últimos, yo creo, 8 o 10 años con la profesora María Cristina, y es la psicología crítica cultural. Carl Radford es un psicólogo cultural estadounidense, de hecho él dirige todo lo que es la política educativa de interculturalidad y de diversidad cultural en Estados Unidos. Y pues este señor ha como integrado justamente la visión de la psicología cultural general de Michael Pollan, de Jerome Bruner, no retoma la de Batchelor, la de Schroeder, la de Jacobson, no retoma esa, porque en cierta medida, incluso Paul lo dice, eso es como una psicología cultural que está disfrazando el estudio cognitivista, con la idea de que se reconoce lo cultural, pero seguimos concentrados en lo cognitivo y entendiendo el lenguaje como algo para estudiar lo cognitivo. Entonces Radford y nosotros la tomábamos, esas perspectivas culturalistas, y lo que tomamos las primigenias, que son las que vienen de Vygotsky principalmente, ¿cierto? En ese sentido, pues Bárbara Rodó, Michael Pollan, Jerome Bruner, incluso la Escuela de Barcelona y otras escuelas europeas. El punto es que Radford plantea la psicología crítica cultural como la vinculación de toda la filosofía, por así decirlo, de la investigación-acción participativa de la filosofía latinoamericana, y la idea de que hay estructuras de poder, relaciones políticas, económicas, modos de producción que afectan las subjetividades, y que en ese sentido, pues lo cultural no sería, o estudiar lo cultural entendiéndolo como bueno, la cultura produce mentalidades, ¿cierto? Vamos a ver cómo esa cultura, por medio de la mediación semiótica del lenguaje, produce mentalidades, sino que vamos más bien a ver cómo las relaciones de poder, la política global, el movimiento pues, que tenemos en el mundo en torno de lo económico, de lo social, de lo cultural, está incidiendo en las construcciones culturales, en el sostenimiento de las transformaciones culturales, y en esa medida, pues el deber de un psicólogo cultural realmente formado en esta disciplina, citando a la profesora María Cristina Tenorio, tendría que ser alguien que pueda integrar toda la filosofía latinoamericana, empezando por todo esto de la IAP, y no en función de lo cuantitativo o el pensamiento estadístico, sino en función de la interpretación de las culturas, y de poder entender que esas culturas están afectadas por mundos políticos y que la cultura produce la mente, pero que la cultura tiene que analizarse en función de lo político y en función justamente de lo histórico también. En ese sentido, la mente, o entender la mente, tendría que, para mí, ya esto que mente universal, la particularidad cultural, eso lo deja claro, ¿cierto? La mente es un producto, un orden simbólico, un orden semiótico cultural al que accedemos por medio de la mediación semiótica y por medio de la apropiación del lenguaje. Teniendo en cuenta esa premisa, yo estaría entendiendo lo mental justamente como esta producción simbólica externa al cuerpo, externa a las personas, que pasa en las instituciones a través de la historia y que nosotros acogemos particularmente por medio de la significación del lenguaje. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que de esta orilla es muy difícil acceder a o expresar un significado desde lo mental, porque históricamente las neurociencias no han intentado abordar la subjetividad ni lo mental, ¿sí? Y no estoy aquí para defenderlo justamente, pero hay algunas cosas en el presente que intentan llegar a ese punto. Por ejemplo, hoy en día tenemos la capacidad de establecer perfiles de expresión génica por personas, ¿cierto? Pues eso no nos va a hablar de la mente propiamente dicho, pero sí de lo singular, ¿sí? Hoy en día estamos tratando de, sobre todo el sur global, de romper con la hegemonía positivista del norte global, porque siempre hemos asumido que la organización del sistema nervioso de un norteamericano o de un europeo es la misma organización del sistema nervioso de cualquier persona en el planeta, ¿cierto? Y pues lo que hacemos justamente quienes hacemos neurociencia
digamos, de Baja California hasta la Patagonia, o en África, o en Asia Oriental, es intentar identificar aquellas variaciones en la organización del sistema nervioso que nos hacen particulares respecto de otros territorios o otras culturas, pero de ahí a poder establecer un correlato entre la organización del sistema nervioso y una cultura particular o incluso una singularidad, pues, estamos muy lejos, ¿sí? Hay un detalle. Una vez leí un artículo de Santiago Ramón y Cajal, de hace más de 100 años, por supuesto, el padre de la neurociencia moderna, que intentaba asimilar una neurona piramidal a la psique. ¿Sí? Él decía que la estructura de una neurona piramidal es única, ¿sí? Y no solo es única en su forma y en su función, sino es única en la forma en que se relaciona con las demás estructuras que la rodean, sean astrocitos, sean oligodendrocitos, sean las aferencias o las conexiones que le ingresan. Y esas conexiones que le ingresan no son definidas genéticamente. Hoy en día lo sabemos, no son definidas genéticamente en su totalidad, al menos en nuestra especie. Entonces, proporcionalmente hablando, somos la especie que menor cantidad de genes tenemos para la cantidad de complejidad en nuestro comportamiento. ¿Sí? Una cebolla cabezona, nunca lo olvidaré, tiene 50.000 genes y el humano tiene 23.000, 24.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la estructura y la función de la cebolla cabezona está genéticamente determinada. Nosotros somos la especie más inmadura de nacer, ¿cierto? Somos la somos la especie más dependiente de otro, de ese otro sea padre, madre, de un ente social, ¿cierto? Y entonces esa deficiencia es al mismo tiempo una oportunidad para, entre comillas, desarrollar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos prácticamente lo tenemos que aprender después de nacer. Y si lo aprendemos después de nacer, lo hacemos en codependencia de un otro o de unos otros, ¿sí? Y yo creo que allí hay un intento de comprensión de la singularidad, más allá del correlato neurobiológico de la singularidad, que creo que estamos todavía, diría yo, quizá unos 100 años al menos de intentar llegar a hacerlo. Y ahora estamos embarcados en intentar apropiarnos o relacionarnos con una nueva, entre comillas, un nuevo ente que ni siquiera sabemos si tiene o no singularidad. Y no voy a decir su nombre. Gracias. Ahorita que estábamos escuchando las respuestas que ustedes daban, pensaba entonces en que podríamos pasar a abordar la experiencia como un segundo punto, para no abordar los 10 puntos, abordemos el segundo punto, que es la experiencia, pensando en esto, pensando en que somos una especie que, digamos, podemos configurar muchísimas posibilidades a través de esa experiencia, sobre todo de esa experiencia temprana, y pensando en que quizás las 3 formas de abordar el conocimiento mencionan de alguna manera algo correspondiente al trazado de una huella, a la generación de una huella, algo que se queda, ¿sí? A partir de esa experiencia. Entonces, porque se habla de huella psíquica, nosotros hablamos de huellas relacionadas con la poda sináptica y hablamos de huellas anémicas. Bueno, digamos que siempre hay como una tendencia a hacer una asociación en relación con algo que se queda desde las 3 perspectivas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con eso, con experiencia y con inscripción, que algo se quede. Y voy a tratar de enfocar algo de lo que hablábamos mucho con los profes, que era el tema sobre todo del sufrimiento humano. ¿Sí? Un
tema que era reiterativo en nuestras conversaciones, que creo que nos atraviesa a todas las personas. Entonces, quiero saber cómo ustedes comprenden desde sus campos las formas en las cuales el sufrimiento humano se produce, se expresa y se sostiene a través de esa experiencia. Sí. Estás haciendo otro orden. Sí. Bien. Si algo me parece que ofrece entusiasmo para un psicoanalista en ejercicio es la actualización de una crítica que nació más o menos en los años 50 contra el dispositivo asistencialista de la psiquiatría. Esa crítica tuvo expositores muy valiosos como Franco Basaglia en Italia, como Laing y Cooper en Inglaterra, Mulir en Francia, todos ellos mostrando una cosa, y es que la enfermedad mental es que se trata por parte de la medicina, es la colonización que hizo la medicina de sentimientos humanos diversos y que la humanidad soportó sin encarcelarlos, sin medicarlos, sin encerrarlos, sin castigarlos durante siglos, como la tristeza, la alegría, el duelo por la muerte de un ser querido. Todos ellos eran manifestaciones que no es que no se abordara desde un punto de vista específico, pero el poder político del discurso médico durante la Revolución Francesa hizo una cooptación de un tipo monopolio que le adjudicó el derecho a ser la única disciplina autorizada por el Estado para definir cómo se denomina y cómo se aborda el sufrimiento humano. Ahora que estamos hablando de lo de colonial, en tanto los que estamos aquí presentes creo que tenemos todos los genes de todas las razas que existen en el universo y por tanto la introspección nuestra apela a una dificultad muy grande, y es que el único idioma que tenemos, o máximo 2 o 3 idiomas, no son suficientes para entenderlos a nosotros mismos. Y sabemos que hay sufrimientos extrañísimos en culturas muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, la dieta posterior al parto realizada por el hombre y no por la mujer, mientras que todos crecimos en la idea de que la dieta la tenía que hacer la mujer y no el hombre, pero hay culturas que invierten la situación. ¿Sí? Los efectos nocivos sobre la sexualidad indígena previa a la conquista. Los efectos nocivos de la conquista. Ustedes saben hablar de la posición del misionero, porque es que los españoles encontraron a los gringos tirando como les daba la gana, en las posiciones que les daba la gana, al derecho o al revés. Pero la posición del misionero significaba que la mujer estaba obligada a mirar al cielo mientras se cometía tremendo pecado. ¿Sí? ¿Y en qué terminamos como cultura? Educados en la idea de la sexualidad, cuyo fin absoluto es la reproducción. Y créanme, el tema está volviendo con pasos cada vez más feroces. ¿Qué quiere decir eso? Es que la diversidad no es solamente un tema de afuera, es un tema de adentro. La experiencia de sufrir no es solamente lo que dice la medicina que es el sufrimiento. La experiencia de sufrir está ligada a muchas maneras de concebir el cuerpo,
a muchas maneras de concebir el sufrimiento mismo y a muchas maneras de concebir lo que remedia, lo que alivia, lo que cura. Y en ese sentido, tal vez el ejercicio que nos falta hacer en la formación, en la enseñanza de la psiquiatría, en la enseñanza de la medicina, el campo donde yo me muevo, es justamente cómo aprender a traducir ese saber que viene de afuera, a traducirlo en términos tales que se establezca un saber propio del modo de sufrir. Si apelamos consecuentemente a la noción de diversidad, la enfermedad no es un déficit, tal como se postula en el discurso de déficit de razonabilidad, de la locura, de déficit de estado de ánimo normal, digamos, ya no se puede así normal, pero corriente, etc. Si aceptamos la diversidad, podemos decir que las variantes que llamamos patológicas son variantes del ser. Es decir, la potencia del ser se puede expresar en unos como locura, en otros como depresión, en otros como manía, lo cual no quiere decir que en términos de los desafueros y exageraciones que puedan ocurrir en la experiencia como tal, no haya, no esté indicado el uso de medicamentos o de terapias que alivien el exceso. Pero una cosa es tomar al loco por simplemente los signos y síntomas que califican de DSM-3 son los que lo describen, y otra cosa es escuchar su discurso. Y en la escucha de su discurso vamos a encontrar seguramente manifestaciones críticas con respecto a lo social, a lo familiar, a lo político, a lo religioso inclusive, que son producidas al que no tenemos sufrimiento psíquico. El pensamiento místico, la obra española de San Juan de la Cruz, la poesía del canto espiritual, no se hizo en un estado de normalidad, se hizo en un estado de sufrimiento psíquico intenso, y está la obra. Ahora, no todo el que sufre es un San Juan de la Cruz, así como no todo el que se corta una oreja en Bangkok, ¿sí? Pero de todas maneras la apelación es que una cosa es concebir el sufrimiento como resultado de un déficit constitutivo, y eso está basado en el esencialismo con que se mide el humano, o como una expresión del ser. El ser brota en la diversidad que ofrece en el cosmos, en la naturaleza y en los modos de pensar, de sentir y de obrar de los seres humanos. Teniendo en cuenta lo que comentaba el profesor Botero, yo podría entonces decir o darle continuidad hablando de la experiencia como posibilidad de descripción cultural, ¿cierto? Es decir, la diversidad cultural surge justamente de un proceso singular de inscripción a un orden simbólico, semiótico, cultural que regula justamente la experiencia, la relación, el cuerpo, comer, dormir, besarse, no besarse, querer, amar. Todo eso tiene que ver con todo este principio, pues por así decirlo, normativo y simbólico de la cultura. Entonces cada cultura, cada orden simbólico cultural, a través de la creencia, a través de la regulación de lo social, a través de la regulación de la sexualidad y a través incluso de la creación del mito de la religión para evitar la perplejidad que resulta comúnmente de ser humanos, organiza y particulariza los grupos humanos, ¿cierto? En ese sentido, pues la diversidad sería pues básicamente la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana es cultural, como lo dice Rogoff. Teniendo en cuenta este asunto de la diversidad y la diversidad como producto de la inscripción cultural, entonces uno podría decir que la inscripción en la cultura, las experiencias se inscriben dependiendo de su nivel de impacto, y el impacto tiene que ver con la regularidad. Una experiencia que sea regular, que sea constante, que sea reiterativa en un espacio social, en un grupo social, pues se va a volver, por así decirlo, una inscripción cultural. Se va a crear un proceso de mediación semiótica, sociocultural, que va
hacer que una experiencia, un momento de vida, tome un estatuto, tome una forma, tome un sentido, incluso una continuidad. Entonces algo regular, experiencias regulares, experiencias continuas, lo que cotidianamente acontece, me hace mentalmente, y no solamente por, pues, hablando de la mente como algo diferente al cuerpo, sino justamente entendiendo que el cuerpo es el cerebro es la mente es el cerebro, y que esta distinción pues está ya como mandada a recoger. Entender que ese sistema nervioso se produce y se vuelve una forma de ser. Entonces, en ese sentido, la inscripción cultural permitiría entender las formas de sufrimiento, ¿no? Porque pues, si usted tiene unas experiencias regulares, usted se vuelve de una manera. Una experiencia que no sea regular no se inscribe. Ejemplo, yo tengo un proceso barrial con unos estudiantes, que de hecho por acá veo algunos, que hicimos en las Delicias, en Palmira. Entonces había unos de esos estudiantes que iban y tenían, por así decirlo, un proceso de continuidad para hacer formación socioemocional de esos niños desde una perspectiva culturalista. Es decir, no vamos allá cognitivo-conductualmente a decirles qué hacer y a reformar su vida, sino que vamos a comprender su historicidad, su cultura, a ver cómo viven, y desde esos referentes brindar posibilidades de formación socioemocional que les permitan pues, introducirse al aparato estatal y a las formas de producción, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Había chicos que iban, lo voy a decir, ay, vamos al zoológico, vamos a ver una cultura, uy, pobrecitos, están llevados, quiero ir a ver eso. Entonces iban con la intención solo de observar, de mirar, de conocer y decir, yo fui a una comunidad. Y esas personas, toda la formación que le dábamos, toda la estructura que creábamos para que fueran allá con un sentido, no quedaba, porque era una experiencia fortuita que ellos no cotidianizaban y que no hacían parte de sí, no le daban forma y sentido. Entonces nos inscribía culturalmente, no entra en una cultura académica de acompañamiento a población vulnerable de una ética, no, sino que lo hacían desde hoy, estudiantes pequeños y están en formación, no es para juzgar, sino para mostrar cómo, dependiendo de la postura de la persona y el significado que le da una regularidad, se puede inscribir en algo. Entonces algunos no se inscribían, mientras que otros volvieron eso como el norte de su vida, todavía trabajan en eso, hacen un poco de cosas, y todo lo que aprendieron en los procesos formativos se inscribió culturalmente. Entonces hay inscripciones y ahí hay cosas que no se inscriben, y hay otras que son traumáticas, ¿no? Inscripciones traumáticas, pero yo creo que la hago más por este lado. El punto es que, dependiendo de toda esta forma de inscripción, de lo que sea regular, de lo que sea cotidiano, pues yo voy a elaborar una forma de sufrir. Todos llegamos totalmente incompletos, necesitados de que otros nos cuiden. Eso ya deja una base de sufrimiento, de necesidad, y cada quien configura esa necesidad y ese sufrimiento según esa cotidianidad y ese proceso de inscripción cultural. Bueno, yo creo que desde la neurociencia se ha tratado mucho más que el sufrimiento psíquico, dolor, ¿sí? Pero el dolor puede ser un fenómeno un poco más tangible, ¿sí? Por así decir, más corpóreo quizá. Y entonces quisiera hacer más bien preguntas, no preguntas para que contesten ahora, sino para que si no se las han hecho, se las hagan, ¿sí? Y es la experiencia como un fenómeno subjetivo es propiamente humano, porque creo que tendemos a pensar que somos la única especie en la que el sistema nervioso es capaz de reconfigurarse por la experiencia social externa. ¿Sí? Y siempre tenemos una visión antropocéntrica de la sobrevivencia, ¿cierto? Así como hace 20 o 30 años la mayoría pensaba que el cerebro, tal cual como nacía, era inmodificable. Estoy hablando del cerebro humano. Hoy en día ya sabemos que eso no es así, que no deja de modificarse nunca, pero siempre pensamos entonces que las otras especies sí siguen siendo como pensábamos que era el cerebro hace 30 años. ¿Sí? No se me olvida que, no voy a decir nombres, pero un escándalo en la escuela de psicología cuando uno de sus estudiantes quiso hacer su trabajo de grado en ratas. ¿Sí? Y
Uno siempre encuentra en un paper que el estudio con un biomodelo no humano, todas las respuestas son iguales. Yo no he encontrado hasta ahora cómo lograr eso en ese paper, ¿sí? Porque así como uno estudia 5 cerebros humanos, un pedacito de la misma área, la misma neurona, con el mismo anticuerpo, y nunca le da el mismo dato en los 5 sujetos, así mismo pasa cuando pones a hacer una rata, un trabajo, una tarea en un laberinto. Las 5 ratas, ninguna se comporta igual a la otra. ¿Sí? ¿Cómo? Son sudacas. Pero la raza de esa rata le gusta. ¿Sí? Y no es, o sea, que es linda. Pero igual no se comportan igual así. ¿Sí? Entonces, yo creo que el sistema nervioso tiene la capacidad de acoger una a una las experiencias, ¿sí? Y hace lo que se le da la gana con cada una de ellas. Y cuando digo lo que se le da la gana es porque es casi imposible determinar cuál es el producto sobre una neurona de las experiencias que le llegan. ¿Por qué? Porque ellas tienen otras experiencias previas. Y las experiencias previas de una neurona no es la misma de la que está al lado. Así como las experiencias previas de 2 gemelos homocigóticos no son exactamente iguales. A pesar de que tienen los mismos genes, el mismo papá, la misma mamá, y el hermano es, entre comillas, exactamente igual. No son iguales, no son iguales. O hacen psicoterapia psicoanalíticamente orientados por uno con un gemelo científico. ¿Cierto? No se puede. Entonces, no se olviden de la salud. ¿Sí? Gracias, Petra. Bueno, entonces, de nuevo, lo estoy escuchando. Yo estaba pensando ahorita que estaba hablando de la relación con las comunidades y las experiencias en el sistema de neuronas espejo. Que se me vino a la mente porque hay esta inscripción corporal, digamos, para nosotros desde las neurociencias pasa mucho desde la corporización, lo que llamamos empatía afectiva, ¿no? Esta capacidad de poder trasladar lo que está pasando en el cuerpo de otra persona, en el propio cuerpo, y cómo aquellos cuerpos a los que estoy más habituado son los cuerpos que mejor puedo representar en mi propio cuerpo, ¿no? Que a mí me pasó con mi sobrino, que los niños antes me causaban aversión, y desde que tengo sobrino, pues ya veo como cuerpos de niños por ahí andando, y yo digo, ay, niño, mira, como que es diferente la sensación, ¿no? Y la sensibilidad. Entonces, claro, ya no es como que me gusten solo los cuerpos parecidos al mío, sino a la gente que quiero, con la que me relaciono, y obviamente de ahí surgen los prejuicios que todos y todas tenemos. Es como soy empático, eso no existe, ¿no? Es como soy selectivamente empático con aquellos con quienes me represento mejor corporalmente a través de mi sistema de neuronas de espejo, y es así, ¿sí? Si no me expongo a la diferencia y a la diversidad, pues no hay manera, así tenga procesos de mentalización, pues que me desborde. Entonces, voy a hablar del siguiente punto alrededor de una discusión que hemos tenido en el grupo, en casi todas nuestras reuniones, la hemos discutido en 1000 estados habidos y por haber, y es sobre el lenguaje. El lenguaje para nosotros es un problema, un punto de discusión, no nos ponemos de acuerdo. Lo hemos hablado también porque ahorita que él hablaba de los animales no humanos, estaba yo pensando en pues que nosotros tampoco tenemos ni siquiera claro, voy a hablar con todos porque sé que hay puntos diferentes dentro del grupo, pero en general no hay consenso sobre si el lenguaje es exclusivamente humano. No es en serio, no hay consenso, lo siento, pero dentro de nuestro grupo no hay consenso sobre eso. Entonces, dado que estamos hablando allí, desde ese punto de partida, yo quiero que la siguiente pregunta se oriente hacia allá, porque recientemente he sentido que las oportunidades de narrarse, también lo digo desde la literatura, desde digamos momentos literarios, definitivamente constituye un alivio al sufrimiento, ¿no? Estamos hablando del sufrimiento, entonces creo que ha sido importante poder contar con un montón de símbolos, también
también hemos estado hablando de semética en las clases, que nos permitan como contar con herramientas para ilustrar lo que nos está pasando, de alguna manera nombrarlo como fenómeno. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes que está en relación con cómo entienden ustedes el papel del lenguaje en la configuración de la experiencia humana desde cada una de sus disciplinas. ¿Sí? Doctor Botello, ¿quiere empezar? Quiero iniciar esta respuesta de esta manera con una aseveración de Lacan. Una lengua, entre otras, no es nada más que la integral de equívocos que su historia dejó persistir en él. La afirmación popular de que el lenguaje se hizo para entendernos es uno de los más grandes equívocos que hay. Si así fuera, hablaríamos menos para podernos seguir desentendiendo más. El concepto de inscripción es como se precisa muy del lado de esa noción de dejar huella, ¿sí? Que creo que viene de la época en que se concebía el cerebro como inmodificable y la plasticidad neuronal no se tenía en cuenta, y creo que pues, lo seguimos usando, pero deberíamos como repensarlo de si se trata de una huella o como operaba, digamos, la impresión de la escritura, o si está más del lado del sonido y de las posibilidades de integración del sonido, pero el sonido sometido a la cuántica, ¿sí? No a la mecánica. Pero seguimos empleándolo. No encontramos tal vez cómo decirlo. Dejar huella, como si quedara algo grabado. A uno le enseñaba que la mente era un papel en blanco, en donde la cultura iba escribiendo, ¿no? Aristotélica. Yo tenía un profesor muy moderno que decía: no, hay que cambiar esa mentalidad, es un casete. Todo queda grabado. Sí, bueno, nos iba acercando como a decir que ya no iba más. El cerebro quiere, pues, y luego maduraba hasta que la cerebro pudo ser una pareja de perros en Pekín tira igualito a una pareja de perros en Bogotá. Definitivamente no hay diferencia en la forma en que tiran esa pareja de perros. ¿Por qué? Porque es que la mediación, ellos no están metidos en la sexualidad, tal como la entendemos nosotros, que está mediada fundamentalmente por algo de lo cual carecen, ¿sí? Ahora con este amor desenfrenado que ha cambiado los hijos por los perdidos, pues la gente dice: es que no le falta sino hablar al perro, no le falta todo, sino hablar, ¿sí? Le falta todo. Y es por el lenguaje, justamente, que la inscripción no es la inscripción en el sentido de una gramática. Acá me juntaba el artículo la lengua, la lengua. Es el cotorreo de la mamá, ¿sí? Las voces que oye la mamá en la radio, la voz del papá. Incluso creo que hay más afinidad por la voz grave en el lecho que ustedes me confirmarán, sino de otras maneras le creía eso y hacía un cono con una cartulina y le hablaba pues a quien había soñado que iba a ser una muchacha, y luego se movía a la ciudad y le dejaba hablar, pero no le alcanzaba la boca, no podía, no tenía que volver. La lengua, cuchi, nene, esa mujer loca, porque es que tiene que estar muy loco para pensar que no puedo entender. ¿Cómo que esto no entiende? En estos días veía pues,
como preparando temas, una representación de la mirada del bebé según la Gestalt. Es una fotografía mal tomada. O sea, el bebé de la Gestalt ya reconoce ojos, nariz, boca, cara. El bebé está en un momento de dependencia absoluta en donde ve fracciones del cuerpo, de la mirada, el seno. El bebé es como cuando estamos ante una pintura de Picasso, pues cuando uno deja en la parte occidental, ¿sí? No ve la integridad, no la tiene por nada. Eso va a ser la experiencia que se va a describir entre los 6 y los 18 meses como estadio del espejo, que es una identificación del sí mismo y del sufrimiento del no-yo, la diferencia entre yo y no. Pero inicialmente calculamos que el lenguaje se inscribe en una experiencia específica. No es en abstracto, no es la voz de la madre en abstracto. Y esto fue postulado por Freud en el proyecto de Psicología para Neurólogos de 1895 y creo que fue lo que le empezó a separar un poco de la neurología y acercarlo al psicoanálisis, el capítulo de la introducción del yo. Para Freud esa inscripción era posible en lo que él llamaba la experiencia de satisfacción. ¿Sí? Esa experiencia de satisfacción que puede ser abrigar al bebé cuando tiene frío, calmar un dolor, responderle a un hijo, un reclamo al hijo, o calmarlo del hambre, comentándolo. Esa experiencia de satisfacción está regida por un código, y es el código champollionesco de la madre. Es como si estuviera, si la madre considerara el llanto del bebé como solo sufrimiento, estaría corta. Y vamos a ver que se plantean consecuencias de lo que sucede. La madre es una gran interpretadora del llanto del bebé. Llora, este llanto es de hambre, este llanto es de frío y quiere calor, este llanto es de dolor, este llanto es de mimo, ¿sí? Está loca. Y le habla respondiéndole a ese llanto, que Freud ya en el proyecto de psicología para neurólogos va a llamar función de la comunicación y después función de la demanda. Es una comunicación del llanto del bebé. Y eso hace que haya lenguaje en la madre, dirigido a quien no lo entiende, pero que a fuerza de repetirlo va a terminar entendiendo. Es lo que fuera con la cara. No lo entiende. Uno pasa 10 años sin entenderlo. En el océano cree que lo entendió y ha salido una nueva edición como una transmisión de los animales. O recitar la poesía de Dante Grey. No se entiende, pero es muy agradable recitarlo en voz alta. Por cierto, de Dante Grey en voz alta, que estoy soy el único que nada, que estoy con su voz, soy música. Y para el bebé es un poco eso. Hay una entonación, una mirada y el amamantamiento. Es decir, el bebé mira y chupa. ¿Sí? Y reposa. Queda satisfecho. Y aquí hay un elemento que es la repetición de la experiencia de satisfacción. En donde tomamos en consideración diferencias culturales. La madre en Canadá tiene derecho a 2 años de licencia. El primero remunerada, el segundo no, pero le conservan el empleo. Versus 4 meses entre nosotros. Ahora, suponemos que la mamá canadiense dedica los 2 años a cuidar al bebé. ¿Sí? Suponemos eso. Pero es una diferencia bien marcada. Tomar el llanto como función de comunicación y
responder acertadamente mediante el ensayo y el error. Esto es hambre, esto es frío, esto es dolor. Y al lograr la repetición en la experiencia de esa situación, es donde se habla de la creación de una huella médica. Está la imagen perceptual, es el bebé mirando cuando chupa el seno. Vamos a poner el ejemplo de la clase. Chupa el seno mirando, eso da una imagen perceptual. Inicialmente, probablemente los mecanismos que se movilicen sean la hipoglicemia, las partes embrionarias de la sensación de saciedad, de sed, que produzcan el distrés físico y lleven al llanto. Pero también la repetición crea ya no simplemente una necesidad, la búsqueda de satisfacer una necesidad, sino una demanda, es decir, el deseo de ser amamantado. Porque tendemos a creer que la influencia de la cultura es sobre el sujeto, pero nos olvidamos de que una vez la cultura empieza a afectar el sujeto también empieza a producir elementos motrices que van a volverse de la complejidad de la experiencia. Y no todos son iguales. Ahí es donde viene tal vez uno de las hipótesis de la singularidad. Pero pongamos el hecho de que el pelado se despierta por la noche con hambre y duerme pues solo. ¿Sí? Y aquí viene un concepto que lo llamo muy interesante, y es que lo negativo también se exhibe. Y luego habla de una alucinación negativa. ¿Qué ve? Que el seno no está. ¿Qué veo aquí? El micrófono. ¿Qué veo aquí? Las hojas, no el micrófono. El micrófono no está. Y entonces se establece una discordancia entre eso que ve y lo que memoriza. Y llora. ¿Para qué? Para que llegue el seno y se una con la imagen médica. Es decir, ya no es el hambre, ya la madre llega, ya es la discordancia entre lo recordado y lo presente que ve. La imagen perceptual del presente, no veo el seno. La imagen médica es recuerdo el seno, lloro para que se junten las dos imágenes. Y se da la experiencia de satisfacción. Entonces, pero así se opera también para el lenguaje, se opera para todos los demás elementos que vengan de afuera. Insisto, creando, contribuyendo a esa experiencia no solamente lo externo del otro, sino también el modo que cada uno toma eso del otro. Y creo que es un elemento que también es una pregunta que creo que hay que hacer sin análisis, ¿sí? Porque ahí tal vez encontraríamos unas posibilidades bien interesantes para entender la diversidad. El significado de que algo quede escrito en el sujeto, ya mencioné la memoria, pero lo que plantea Freud es que una instancia psíquica llamada el inconsciente se va a encargar de tomar todos los elementos previos a la constitución del yo en objetos de reflexión y por tanto de olvido. Entonces, lo que queda escrito no es solamente lo que sucedió, dando origen al deseo recíproco de la madre, lo que decimos deseo de la madre por el bebé por la madre, sino también la experiencia que el bebé modula en esa recepción. Pero todo queda bajo la presión. El psicoanálisis tradicional que decía
que era posible mediante la búsqueda de unas conexiones entre el relato del paciente, sus actos fallidos, sobre todo sus olvidos, era posible restituir aquello que estaba reprimido y que se expresaba en el síntoma. Pero era la noción de aparato psíquico, era la noción que diferenciaba adentro y afuera, realidad psíquica, realidad externa. Con el lenguaje eso se modifica. Incluso podemos decir que con la caña hay una inversión radical, y es el inconsciente ahora es el que está afuera y la conciencia es lo que está dentro. Bueno, en ese sentido, desde la psicología cultural, retomando el texto de la fábrica de historias de Jerome Bruner, en el primer capítulo, él comienza a explicar todo este asunto de la propuesta que él hace desde la revolución cognitiva, ¿no? Él fue uno de los primeros en cada parte de lo que llamó revolución cognitiva, el cognitivismo, y era la respuesta para el cognitivismo. Debemos de estudiar los estímulos, las respuestas, y vamos a estudiar lo que pasa en la famosa caja negra, ¿no? Entonces él plantea esta revolución y comienza desde los 50 a desarrollarla con otra cantidad pues, de investigadores, investigadoras y demás. Pero hacia los 60, 70, él comenta eso por así decirlo, el pie de página de ese primer capítulo, que ocupa casi 4 páginas. Es un pie de página de 4 páginas en donde él explica eso, diciendo, mire, básicamente pues yo formulé con mis colegas la revolución cognitiva y pensábamos que la ciencia y el método científico tradicional permitiría pues, acceder a toda esta forma de construcción de conocimiento que pasa en la caja negra. Pero pues yo fui invitado a una conferencia en Bolonia, en Italia, y pues Bolonia le explica allí, en la escuela pues, en Europa dura en todo el asunto de la interpretación, la fenomenología, la hermenéutica, ya están pues, centrados en este tipo de estudios. Entonces cuando va allá, dice, yo vengo acá y me doy cuenta de que en las ciencias sociales y en las humanidades hay un desarrollo amplio de la teoría interpretativa que permite entender una cantidad de cosas de los seres humanos que nosotros los psicólogos allá en Harvard no teníamos en cuenta y no habíamos tenido nunca en cuenta. Entonces entra en la discusión de cuál es el lugar de la teoría interpretativa y del lenguaje justamente en la constitución de la psicología y de la cognición humana. ¿Esto en qué deriva? En el culturalismo propuesto por Jerome Bruner a finales de los 70, en donde él dice, miren, así como propuse la revolución cognitiva, no vamos con eso, ahora vamos con el culturalismo, y propone una visión de psicología cultural que se basa fundamentalmente en la propuesta de narrativa. Como él asume las humanidades, la historia, el giro lingüístico, el giro cultural, ¿cierto? El giro, por así decirlo, incluso postmoderno. Entonces, al asumir como toda esta visión de la humanidad y las ciencias sociales sobre el lenguaje, sobre la constitución del humano, que no se tenía en cuenta en la psicología justamente por esta ambición de ser ciencia pura y dura y de tener la idea que la ciencia es solo el método científico tradicional. A propósito de eso, un paréntesis, hay un texto del profe Sanson, Freud y la ciencia, del 2018, en donde explica un concepto de ciencia mucho más amplio que permite justamente desde lo de colonial y desde otras formas de conocimiento tener otra idea de ciencia, incluso no pensar que la ciencia exacta es la única forma de hacer ciencia. También un texto de Paul Feyerabend que se llama Tratado contra el Método, en donde explican que en la ciencia social y en las humanidades podemos hacer ciencia sin acudir a la usurpación del método de la ciencia exacta. Bueno, el punto es que Jerome Bruner propone la narrativa y tiene pues, este libro de la fábrica de historias, pero tiene un artículo interesante que se llama La invención del yo, la autobiografía y sus formas. En ese texto que escribe con Susan Weiser, él nos muestra el proceso hacedor del relato, es decir, cómo se produce el relato y cómo el relato es la posibilidad de tomar todo este orden simbólico y semiótico de la cultura, todo este sufrimiento que viene de lo biológico y que me hace sentir incompleto, en función de la organización y de situar un yo dentro de un marco cultural, ¿cierto? La narrativa parece como lo que permite como confrontar la antinomía del yo versus el sujeto social que debe responder a un asunto, y por medio del ejercicio narrativo, lo protonarrativo en el PB se va constituyendo en sí mismo, y el yo surge justamente en un proceso dialéctico narrativo que produce una organización de todo ese inconsciente, ese sentir, ese dolor, ese lenguaje en un marco cultural específico. Bueno, si se trata de lenguaje, las neurociencias
quizá es de lo más corto que tiene, porque siempre lo está viendo desde afuera, ¿sí? Está viendo, a lo sumo puede llegar a determinar las estructuras relacionadas en el sistema con el lenguaje. Y eso, pensando el lenguaje como un mecanismo de comunicación, no exactamente lenguaje entendido como la relación símbolo, significado, significante. Y yo soy dentro del Centro Progresivo Cerebral, yo soy de la línea psicológica, ¿sí? No de la línea biológica cuando se trata del lenguaje. Yo creo que, si bien no solo una célula, sino el humano tiene mecanismos de comunicación, pues yo creo que el lenguaje como mecanismo de comunicación no es compartido por todos los animales o por todas las células, ¿sí? Creo que algunas de las estructuras que nos hacen el sistema nervioso, que nos hacen propiamente humanos, no solamente nos han dado la capacidad de representación, que era algo a lo que estaba viviendo el Botero, sino también a la capacidad de establecer esa relación desarrollada, símbolo, significado y significante. Yo no creo que hasta allá, y me da culpa ese antropocentrismo, pero no creo que un animal no humano haya llegado hasta allá. Sí, quizá hay otras facultades en las que otras especies animales nos superan con creces, pero quizá no lo creo. Y culpando, sí, yo soy sansoniano, me puedo rebautizar eso. No lo creo. Y hay otras facultades. A medida que el profesor Botero estaba hablando, estaba pensando en las facultades a las que hacía alusión, y algunas de esas facultades, creo yo, son casi humanas, o al menos el nivel de desarrollo de ellas entre diferentes especies hace que nuestra especie sea netamente humana. Por ejemplo, la capacidad de planear a largo plazo. ¿Sí? Pues si tenemos 80 años como expectativa de vida, y esa es una capacidad que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Yo siempre, como tenemos clases con los estudiantes de primeros semestres, siempre les digo, muchachos, 17, 16, 18 años, muchachos, ¿ustedes cómo se ven dentro de 30 años? Y ellos dicen, no, pero si escasamente sé cómo me veo este fin de semana en una rueda que estoy planeando, que no va a haber 30 años. Pero ya como tiene 30 o 40 años, pues ya no es lo mismo. Los 30 o 40 años, pues uno espera estar planeando a 20 o a 30 o a 40 años. Incluso es una de las cosas más complicadas cuando alguien llega a la jubilación. Todavía tiene la capacidad de planear a 30 o 40 años y ni siquiera sabe si estará vivo en ese momento. Pero con la misma incertidumbre, los de 30 o 40 planeamos, ¿cierto? Esa capacidad de metacognición, y de pensarse a sí mismo, de tener una voz interior con la cual reflexionar, yo la verdad la veo muy difícil en otra especie. Y esa capacidad de autorreflexión está atravesada por el lenguaje. O sea, nosotros no pensamos en ese lenguaje o con el lenguaje. Una cosa es resolver el problema, otra cosa es pensar. ¿Sí? Pues, este homenaje está atravesado por el lenguaje. Y si bien de las 10 preguntas vamos a hablar de 4, las 3 últimas serán las que decía Lina, son las más difíciles, son las más reflexivas. Las otras tienen, pues, desde cada uno de nuestros
digamos, pues yo no que yo lo hago en enseñanza, ¿sí? A pesar de que estudié esto, me gusta esto, pues yo no tenía que venir aquí a defender la neurociencia o el positivismo, porque es de sus valencias. Yo, si me da culpa, creo que el lenguaje no es una simple capacidad comunicativa, no es simplemente un mecanismo de comunicación, y por ende no creo que sea una facultad compartida con otras especies como mecanismo de comunicación. ¿Sí? Hay otras especies, todas las especies tienen mecanismos de comunicación, las células individualmente tienen un mecanismo de comunicación entre ellas, pero de ahí a que sean conscientes para el uso de ellas. Pues todo parece indicar que la única que lo cree soy yo. La única que cree que existe de otra forma es que nosotros no pudimos haber aparecido eso persona. O sea, tuvo que haber pasado algo para que llegáramos a este nivel de complejidad. Y pues hay formas o mías que nos preceden y pues, o sea, el lenguaje no puede ser algo exclusivamente más que me niego a creer eso. Pero alguna vez que cuando Lina mencionó eso, en una de las tantas discusiones que hemos tenido en el grupo alrededor del tema, yo también dije que, claro, si la pregunta es de las especies que actualmente estamos en el planeta, así, creo que la única especie es el lenguaje. Que si habían otras especies que nos precedieron al Homo sapiens y que tenían o lenguaje o protolenguaje, sí, probablemente eso ocurriera. Porque también estoy de acuerdo, no creo que el lenguaje haya aparecido desobligado. Pues tengo que confesar que mi problema va más allá. Realmente yo considero que la evolución no genera taxas superiores e inferiores, sino diversidad. Y en ese sentido, con ese montón de ramificaciones, pues algo probablemente ha pasado que seguramente no conocemos, ¿sí? Probablemente habita en la oscuridad y la profundidad de los mares, eso ya es confabulación mía, pero bueno. Entonces vamos a cerrar este homenaje con una última pregunta. Esta última pregunta va a estar situada en lo relacionado con el legado de los profes Samson y Tenorio, porque ellos no solamente proveyeron conceptos, conocimientos, que pues, obviamente nosotros estamos aquí alrededor de ellos, sino que también ejercieron influencia, es obvio, se nota hoy en este lugar, y dejaron pues un legado a través de personas. Yo quisiera saber de las cosas que ustedes tres, que se aproximaron a ellos de diferentes maneras, conocieron de ellos. De pronto el profe Pedro más en relación con el profe Samson, y de pronto Jorge más en relación con la profe María Cristina, y pues de así con ambos. ¿Qué cosas creen que son necesarias en esta época en la que estamos aquí en la universidad donde a los profesores cada vez nos exigen más indicadores de producción, publicar, cosas que vienen como muy numeradas, ¿cierto? Estigmatizadas, y donde claramente la forma de ellos de pensar puede ser considerada en este momento contracultural. Entonces, yo quiero saber de eso, que todos pudimos ver en ellos, que admiramos en ellos. ¿Qué recomendaciones creen ustedes que deben tener en cuenta este mundo universitario que se derive del trabajo de los profes Samson y Tenorio? La experiencia que con Antonio tuvo algunos momentos con la universidad que me pedía que lo reemplazaran en algunas cosas temporalmente, pero fue más en el campo de las lecturas académicas al comienzo y después en los controles y la amistad que se generó. Pero lo que pasa es que a la ANEA yo la programa de la universidad. No los envidio, no los envidio porque es lo mismo que están hablando con aspectos de la ciencia que
las células, las conexiones van a terminar dando nombres faudibles, ¿sí? Ordenadores, red, con unos nombres. En esos días caí en la cuenta que el sistema nervioso central se llama así en homenaje al imperio austrohúngaro. Es un traslado de la autoridad máxima del catolicismo a los descubrimientos importantes de los últimos 10 años del siglo XIX. Pensando en el tema, pues, de todas maneras, lamento mucho que haya desaparecido el espíritu de las asambleas, dado la nociva contribución de personajes que las confundieron con tribunas para conseguir adeptos para terminar muriendo en el mundo. Lo lamento porque era un encuentro entre facultades. No lo digo para volver a ellas y lo digo para. Creo que la única forma de resistencia contra el eurocentrismo, el norte global, es que hablemos entre nosotros, que nos comuniquemos. A nivel de las universidades pasa lo que pasa con los poetas de Cali. No se leen entre sí, sino que vigilan. ¿Sí? No hay una comunicación. Es pensar para hoy, poderla tener habitualmente, pero no solamente nosotros, sino que ese espíritu llega desde los primeros semestres de la formación. Hablar, el que tiene esta tendencia, el que tiene esta otra, conversar, porque es que la riqueza de la ilustración fue justamente que introdujo la normalidad de lo diverso. Tal vez es el máximo logro de la ilustración. Aquí vinimos a pensar el mundo de las maneras, eso sí, con exigencias específicas, porque se cuenta que yo tengo derecho a tener una opinión. Mi opinión es insultar al otro, pero no. Yo respeto el derecho a que tengamos diferentes modos de pensar, pero no que el modo de pensar mío tenga que ver contestado con un insulto, o que yo insulte con el pensar del otro. ¿Sí? Es más, para venir aquí a propósito del diálogo entre nosotros, digo una cosa muy bacana de Guillermo Orfeo, un psicoanalista francés. Él decía que si él debatía con alguien que le caía mal, él no participaba. Pero si le caía bien, sí. Porque lo consideraba un acto amistoso expresar con sinceridad el punto de vista, porque quien expresa con sinceridad el punto de vista es porque no tiene nada en contra por parte del otro. Es un gesto de confianza, de comunidad, que también es otro aspecto que tenemos que pensar en este momento. Lo ideal para mí sería una vida que yo no tuviera que referir ni a lo religioso, ni a lo filosófico, ni a lo psicoanalítico. La vida vivida en el presente, pasado ya fue, futuro todavía no. ¿Sí? Que es uno de los puntos que de pronto quedamos sin ver, el determinismo histórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toca un aspecto muy fundamental. Yo soy lo que hicieron mis padres conmigo. O sea, genéticamente lo que me transmitieron con la crianza. No, como así. Yo soy lo que yo hice con lo que hicieron conmigo. Es que me tocó estudiar medicina, yo quería ser músico. No, hermano, yo quería ser mecánico. Ya llevo el músico. Eso fue lo que usted eligió. El tema de la libertad. O sea que es un elemento fundamental también para introducir la concepción que tenemos del sujeto. Somos lo que elegimos hacer frente a lo que hicieron con nosotros. Fíjense ustedes,
no me instalo en que yo soy lo que hicieron conmigo, pues, que ya que pase, la gente tiene razón, eso ya pasó, ya no hay nada que hacer. Pero si yo asumo que fue la elección que yo hice frente a lo que hicieron conmigo, allí hay posibilidad de resignificación, que es una cualidad que algunos psicoanalistas que han hablado de plasticidad, de plasticidad simbólica, y también hay una plasticidad corte, atónoma, con la plasticidad neuronal. Si asumo mi historia desde el punto de vista de los resultados de un ejercicio de la libertad que yo hice con respecto a lo que hicieron conmigo, hay posibilidad de resignificación. No ser músico a los 70 años, después de haber hecho medicina porque mi papá no me va a hacer música, pero sí de ser músico, por ejemplo, como Adolfo, que está aprendiendo el cello a una edad indicada. ¿Sí? Uno está en manos de aprender a tocar el cello, ¿a quién le enamora? Ni con el cello enamora. Para el otro hablar del legado de la prove, de los profes, porque finalmente eran una pareja y lo hacían juntos, el profe de lo teórico, lo psicoanalítico, la profe más desde la utilización política y desde, porque la profesora era muy política y se movía demasiado, y desde la idea de política, no de relaciones de poder y amiguitos para que me hagan favores, sino desde participo en la organización del bien común, me dejen o no me dejen. Si algo le aprendí yo a la profe Tenorio es eso, participo en la organización de lo público, el bien común, me dejen o no me dejen, le moleste al que le moleste, ¿cierto? Porque pues es, y más nosotros de universidad pública, ¿no? Y más uno que un contratista, que ya saben las condiciones que uno tiene como contratista, lo que le toca vivir como contratista, debo decirlo, con muchas personas que tienen nombramiento y que pues, funcionan de otra manera y no entienden la realidad de un contratista. Entonces lo primero que aprendí de la profe de Tenorio es que hay que participar en la organización del bien común con convicción, pero desde el conocimiento y desde la academia, como tal, ¿cierto? Desde la academia. Y en ese sentido hay que reconocer que el conocimiento está politizado. Y que Colombia es un país también basado en relaciones de poder, en donde también el que sabe es porque lo avalaron los que tienen el poder. Y el conocimiento que vale es el que salió de las personas que están organizadas con el poder, ¿no? Entonces, eso es lo primero que le aprendí. Quiero retomar un texto de la profe Tenorio que se llama ¿Para qué ingresar a la universidad? Ella publicó hacia el año 2005, en donde ella explica justamente cómo la revolución educativa desde ese entonces del presidente Uribe pues generó la promesa de calidad y cobertura para todo el sistema educativo. Y cómo esta promesa pues se volvió solo cobertura, ¿no? Ampliaron grupos, unificaron las escuelas, ¿cierto? En IES, con sedes, aumentaron cobertura en escuelas, aumentaron cobertura en universidades, pero no aumentaron profesores, seguimos los catedráticos en las mismas condiciones. Entonces la estructura universitaria comenzó a recibir más población sin mejorar infraestructura y sin formar docentes y sin nombrar más docentes. Adicional a eso, esa posibilidad de cobertura, uno no lo va a creer, en ese texto de la profe Tenorio lo deja claro. Desde antes del 2002 a la Universidad del Valle ingresaban mínimamente menos de un 5% de estudiantes de estrato 0, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Antes del 2002 ingresaban del estrato 3 hacia arriba, el 0, el 1, el 2, comunidades indígenas y eso no ingresaban. La reforma constitucional del 91 comenzó a hacer que entraran las etnias y los grupos afro, pero finalmente lo que ella explica en ese texto es que esa revolución dañó la universidad, dañó las escuelas porque no generó condiciones de calidad para la educación. Comenzó a mostrar que los estudiantes que ingresaban a la universidad tenían unas diversidades culturales que exigía que la formación universitaria cambiara y que los procesos de inserción y de permanencia educativa tuvieran en cuenta el asunto de la diversidad. Ahí crea ella el proyecto Universidad y Cultura desde el 2005 y comienza a trabajar con la Facultad de Ingenierías, profesores de matemáticas, de cálculo, profesores de escritura, en cómo fortalecer la formación de los estudiantes, entendiendo de que no es que estén en déficit, no es que no sepan, no es que sean brutos, no, son personas con historicidad, con cultura y estilos de aprendizaje diferentes. Una universidad pública, seria, que reconozca la cultura, la diversidad, la multiculturalidad, pues va a generar un currículo dirigido a eso, a incluir y a insertar a estos jóvenes a la universidad. Entonces, ¿qué le aprendo yo a la profe Tenorio? Que toma la psicología y toda su trayectoria y la que tenía con el profe en función de una construcción teórica, epistemológica, ontológica, que realmente ponga en función a la psicología para el suroccidente colombiano.
Entonces comienzan a maquinar, a construir, a teorizar una forma de intervención, de acompañamiento, de relación basada justamente en las teorías interpretativas, psicoanálisis, sociología, antropología, de tal manera que cuando un psicólogo estudiara en la Universidad del Valle entendiera que está en Colombia, en un contexto multicultural, en un país con más de 60 años de conflicto armado interno, y que supiera que ahí el diagnóstico, la psicopatología y el pensamiento eurocéntrico y anglosajón se han mandado a recoger, porque la vulnerabilidad social, la particularidad cultural y las formas de vida de las personas se deben a asuntos económicos, sociales y políticos más que a enfermedades cerebrales. Y claro, esas trayectorias se traducen en afectaciones del sistema nervioso, porque como le estamos dejando claro aquí, somos cuerpo, somos mente, y ese sistema nervioso se produce en esa relación, y claro, se afecta, pero esa afectación está dada por asuntos socioeconómicos y políticos particulares de nuestro país, y les aprendí que para ser psicólogo hay que tener en cuenta eso, la multiculturalidad, la interculturalidad, el relativismo histórico y cultural, y la idea de Kurt Assinger, de que la psicología se produce para su contexto, y de que la psicología cultural crítica sería un ejercicio en donde cada contexto, cada estado, cada grupo social tendría la posibilidad de entenderse, comprenderse y promoverse en su bienestar y desde su idea de bienestar, desde esta dinámica, ¿no? Entonces, un ejemplo para cerrar, esto sí lo digo muy apasionadamente porque la verdad la profesora y el profesor tengan claro eso, el conocimiento está politizado, la mafia de la indexación está allí, usted verá cómo participa y la utiliza, pero ellos sabían cómo insertar y hacer que personas que no tienen posibilidad en este país de surgir, lo hicieran, ¿cierto? Ejemplo, un joven que llega a la Universidad del Valle, ¿cierto? A los 23 años, con miles de problemas económicos, sin casa, sin familia, sin nada, a los 23 años, se gradúa en 4 años y medio, logra hacer un poco de procesos con ellos, obtiene beca de especialización, de maestría, se vuelve profesor de la Universidad del Valle, se vuelve director de una de las sedes del programa de psicología y está con ellos a partir de todo ese proceso. Es decir, yo llegué al primer semestre vendiendo velas de incienso y bolsas de basura a la Universidad del Valle. Yo vivo desde los 12 años solo en la calle y sufrí todos los problemas de una persona de estrato 0, 1 de Cali y de Palmira. Yo soy de Palmira. Y ellos lograron hacerme docente, ellos lograron enseñarme y entrar en un sentido de lo que es la academia, al punto de que ya llevo 12 años totalmente academizado, de un poco de cosas de la calle y los problemas atrás, y eso no lo hicieron solo conmigo, lo hicieron con una cantidad de estudiantes. Si algo hay que destacar de la profe María Cristina y del profesor Antonio es que saben acompañar, saben cuidar, y sabían hacerlo desde el relativismo histórico y cultural, y enseñándolo uno a politizarse, y no desde la política mafiosa tradicional, sino desde metas y participe por la organización del bien común, así les gusta o no les gusta. Yo creo que lo que ha mencionado el doctor Jorge parece muy bien el legado de los jóvenes. Yo voy a hacer alusión a un par de cosas muy puntuales de cada uno de ellos que si bien no son un legado, bueno, para mí significan mucho, pero probablemente signifique también para otros. En el caso del profe Antonio, bueno, tuve 3 momentos en mi vida con ellos. Uno, empezando la carrera, como estudiante de pregrado. 2, con la profe María Cristina en el 8º semestre. Y ya, digamos, hacia los últimos años, cuando con Carlos íbamos a departir con ellos a su casa, pero pues, digamos, ya habían pasado 20 años de haber salido de la formación como psicólogo. En el primer momento, en los primeros años, bueno, en los primeros semestres en realidad, yo destaco mucho la capacidad reflexiva, digamos, ¿sí? Y la capacidad de abstracción del propio Antonio. ¿Sí? Yo decía, ¿cómo puedo interpretar de tantas formas posibles un mismo texto? Y algo que no agradezco solo a ellos, sino al resto de los profes de la carrera, es el acceso a las fuentes originales. Si habrá que leer francés, si habrá que leer
inglés, se da que leer por inglés. De hecho, con Mauricio Rivas también tocó leer francés. En mi vida nunca había estudiado francés. Y la capacidad de interpretación y abstracción de esos textos me parecía impresionante. En el segundo momento, como octavo semestre de la carrera, me confieso que me faltaban un par de créditos de una electiva y yo decía, pero ¿qué matriculo? Familia y cultura. Matriculé con María Cristina. Y yo decía, Dios mío, yo no veo un curso sentado en un salón hace año y medio. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo negocié el curso. Y el propósito del curso era prácticamente construir, primero, formarse conceptualmente, ¿cierto? Para que al final terminaras elaborando un libro con tu genealogía. Y yo tenía bien clara la paterna, pero la materna no tanto. Entonces, digamos, me centré en construir las dos completas, pero pues la materna tenía un propósito particular porque no había mucho antecedente allí, entonces lo construí y eso sirvió para un proceso psicoanalítico que yo tuve que hacer en ese momento de mi vida. Y no solamente me sirvió a mí como persona, sino también a mi mamá, que tenía un problema con su madre a su vez. Y después de que yo hice el libro, yo se lo hice leer a mis dos papás. Y digamos, a quien más le fue útil fue a mi mamá, porque logró entender las razones por las cuales ella no tenía una buena relación con su madre. Ya son evidencias. Ella descubrió con mi texto que a su mamá la había engañado su papá, y que ella estaba en este mundo como resultado de ese engaño, y toda la vida le ha reclamado a su madre porque su papá no estaba por culpa de ella, cuando en realidad lo que hizo fue decirle, usted no va más aquí porque usted me engañó. Entonces, yo creo, y ese es dolor, ese es sufrimiento psíquico, yo creo que ese curso se va a perder. Si no se va a perder, Dios gracias, pero ese curso es buenísimo, ¿sí? Familia y cultura es buenísimo, o sea, es como una introducción a un propio psicoanálisis. Sí, yo terminé internado. ¿Usted la crisis, sí, por el curso? Pero fue un día para que me vieran a ver si me dejaban, porque para escribir la memoria y pues con experiencia bien compleja, eso fue dificilísimo, pero yo creo que ese fue el punto justamente donde ya uno se volvió introspectivo. Claro. Sí, yo soy otro, antes sí, yo de mi propio psicoanálisis, pero digamos, yo no tenía tantas cosas por resolver con el libro, con la construcción de la genealogía, pero fue muy útil. Y el tercer momento, pues, con Carlos y con los otros miembros del grupo que asistimos a las reuniones con los profes, porque, claro, pues, me gradué en 2003 y yo no vuelvo a ser parte de los procesos de la escuela, escuela, instituto y luego facultad. Entonces me entero pues con los profes de un montón de tejemanejes del proceso de formación de los estudiantes, ¿cierto? Cosas que pues yo valoro mucho, a pesar de que yo confieso que yo no entré a estudiar psicología porque quisiera ser psicólogo, sino porque quería estudiar neurociencias. Y era en ese momento, entre biología, medicina y psicología era la carrera que más formación en neuro o en biología tenía. ¿Sí? Pero por ejemplo, conocí el psicoanálisis y
mandaba a recoger, que eso es hechicería, más o menos. Pseudociencia, por decirlo lo más educado posible. Pero para mí sí que un marco de interpretación de la realidad hasta de cada uno. Y creo que eso es, pues digamos, parte de lo que hago. Otra cosa que yo recuerdo mucho de la reforma de Cristina, yo me gradué de psicólogo por ventanilla. Nos graduamos juntos, ¿cierto? Y ella organizó la ceremonia para nosotros dos. Digo, traigan a sus papás. Eso es muy importante para sus papás. Yo creo que a casi nadie le organiza una ceremonia para graduarse por ventanilla. Sí. Muy sencillo, muy bonito, pero muy creo que eso es lo que recuerdo de los profes. Me gustarían los relatos personales. Porque quiero contar esta anécdota con el talante Antonio como psicoanalista. Ya había formulado mi análisis personal. El deseo de ser analista y Oscar Espinosa, lo que me analizaba, me recomendó con Antonio, aunque Oscar no era la reunión, tenía en ese momento un espíritu común y me recomendó con Antonio el control, se llamaba no supervisión sino control. Eso era en los años 88, 89. No era un estudio, un cartel. En medio con el cartel de Carlos Castellano. Sí. Y para ser uno psicoanalista tenía que hacer un pase. Bueno, yo llevaba a un minuto de divorciado y ya había estado hablando con la que sería mi siguiente esposa hasta la fecha. Debo aclarar. Pero apenas la estaba conociendo y tenía una cita a las 2 de la tarde con Antonio, la cita de control, ¿no? Lo que es la neurosis. Le dije a Victoria, como me llama ella, yo la llamo Victoria, no por posesión, sino que un triunfo, que una muerte me la agregada en un gordo como yo. Tengo que ir al control. Entonces ella dio una sonrisa ahí como burlesca. Y salí corriendo y llegué a las 2:10. Molesto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que estaba en esto y me demoré para llegar al control. Tenías perder el control. Ya, me caí otra vez. Sí, el psicoanálisis no cura. No, realmente el psicoanálisis no es una curación. El psicoanálisis digo que deja que el deseo se exprese hasta las últimas consecuencias, puede ser lo que es. En materia amorosa, la profesión que tienes, los gustos que tienes, la manera de escuchar a otros, no más. En otros aspectos seguramente puede volver uno cansón, pero pues, disculpe, o sea, sí, a veces pasa, ¿no? ¿Qué opina usted, le preguntan en una reunión, este muchachito, qué opina uno en una reunión social de este muchachito? ¿No? Nada. La gente se responde. Yo no soy capaz de responder nada. Y menos cuando un padre o familia me gusta, que generalmente es el que le está cagando. Por aquí llegan